El sol de mediodía caía a plomo sobre los campos de agave y maíz, en la zona serrana de Jalisco, una luz blanca y cegadora que borraba las sombras y hacía vibrar el aire con un calor que olía a tierra seca y resina quemada. En medio de esa soledad geológica, donde el tiempo parecía haberse detenido hacía un siglo, se alzaba el rancho La Esperanza, un nombre que sonaba a ironía en una región devorada por la barbarie. No era una hacienda opulenta, era una estructura modesta de adobe y teja, rodeada de corrales bien cuidados y herramientas ordenadas, con una precisión geométrica que delataba una mente obsesiva. En el pórtico, desgranando mazorcas con la paciencia de un monje, estaba sentado un hombre al que los pocos vecinos conocían como Don Elías. Era un campesino de piel curtida, como el cuero viejo, de manos anchas y callosas, con el rostro surcado por arrugas profundas que parecían mapas de caminos que ya nadie transitaba. Vestía una camisa de franela descolorida y un sombrero de paja roto, la imagen misma de la insignificancia, un fantasma inofensivo en el paisaje rural. Pero había algo en Elías, un silencio demasiado denso, una quietud en su mirada oscura que inquietaba a los perros y hacía que los pájaros callaran cuando él pasaba. La paz, ese frágil cristal del campo mexicano, se rompió no con un estallido, sino con el zumbido creciente de la desgracia, acercándose por el camino de terracería. Una nube de polvo ocre se levantó en el horizonte, seguida por el rugido gutural de motores diésel forzados al límite. Eran 3 camionetas pick-up, monstruos de acero pintados de negro mate, con las siglas CJNG, rotuladas en las puertas como una marca de ganado, reclamando propiedad sobre todo lo que pisaban. Entraron al rancho sin abrir el portón, simplemente lo embistieron, arrancando los postes de madera podrida y aplastando los rosales que la difunta esposa de Elías había plantado hacía 20 años. El ruido del metal retorciéndose y el frenazo agresivo sobre la grava hicieron que las gallinas corrieran despavoridas. Un caos menor que presagiaba el caos mayor. De los vehículos descendieron 12 hombres. No eran soldados, eran carniceros disfrazados de comandos. Jóvenes, ruidosos, intoxicados por esa mezcla volátil de cocaína barata y la sensación de impunidad absoluta. Llevaban fusiles AR-15 y cuernos de chivo colgados al hombro con correas tácticas, y sus rostros, algunos descubiertos y otros con pasamontañas de calavera, irradiaban esa crueldad recreativa de quien nunca ha encontrado resistencia. El líder, un tipo apodado el Carnicero, bajo, fornido y con dientes de plata, caminó hacia el pórtico, pateando las herramientas de labranza, escupiendo en la tierra limpia de Elías. Buscaban una ruta nueva para el trasiego, una casa segura para esconder secuestrados, y habían decidido que La Esperanza era ahora su propiedad. «Órale, viejo», gritó el Carnicero, su voz resonando con desprecio. «Se acabó tu siesta. Este rancho ya tiene nuevo dueño. Tienes 5 minutos para largarte o te enterramos aquí mismo con tus gallinas». Don Elías no dejó de desgranar la mazorca. Sus manos seguían el ritmo hipnótico. Grano, ni siquiera levantó la vista. Esa indiferencia, esa falta de sumisión inmediata, fue un insulto intolerable para los sicarios. Uno de ellos, un muchacho flaco con un tatuaje en el cuello, corrió hacia el anciano y le dio una patada a la cubeta de maíz, esparciendo el oro amarillo por el suelo de tierra. Luego, le puso el cañón frío de su pistola en la sien. «¿Estás sordo, abuelo?», ladró el muchacho. «Te dijo el jefe que te largues». Fue entonces cuando Elías levantó la vista, y lo que el muchacho vio en esos ojos no fue el miedo de un campesino. Vio un vacío negro, profundo y abismal. Vio la mirada de alguien que ya estaba muerto por dentro desde hacía mucho tiempo. Elías suspiró, un sonido cansado, y dejó la mazorca desnuda sobre la silla. Lo que los invasores del CJNG no sabían, lo que su inteligencia no había detectado, era que Elías
No siempre había sido granjero. 40 años atrás, su nombre aparecía en archivos clasificados y luego incinerados de la Brigada Blanca y de grupos de operaciones especiales que operaban en las selvas de Centroamérica. Era un especialista en contrainsurgencia, un Cable entrenado en el arte de la guerra asimétrica, un hombre diseñado para sobrevivir en el infierno y desmantelar demonios con sus propias manos. Había venido a ese rancho a olvidar, a enterrar al monstruo, pero el monstruo acababa de ser despertado. «No debieron tirar el maíz», dijo Elías, con una voz suave, casi melancólica. El muchacho se rió y amartilló la pistola, pero el sonido del percutor nunca llegó. El movimiento de Elías fue un borrón, una explosión de energía cinética que desafiaba su edad y la física. Su mano izquierda desvió el cañón del arma milímetros antes del disparo que perforó el techo de lámina, mientras su mano derecha, que había estado oculta bajo el costal de maíz, emergió empuñando un machete de hoja corta afilado como una navaja de afeitar. El tajo fue horizontal, brutal y quirúrgico. El muchacho cayó gorgoteando, agarrándose el cuello, mientras su sangre pintaba de rojo el maíz esparcido. El caos estalló. Los otros 11 sicarios, aturdidos por la velocidad de la violencia, tardaron un segundo en reaccionar. ¿Y en la guerra? Un segundo es una eternidad. Elías no se quedó en el pórtico, se lanzó rodando hacia el lateral de la casa, desapareciendo entre los matorrales altos y las sombras del atardecer que comenzaba a caer. Los sicarios abrieron fuego, destrozando la fachada de adobe, haciendo volar polvo y astillas, pero disparaban a un fantasma. «¡Mátenlo! ¡Quemen todo!», bramaba el carnicero, furioso y asustado, dándose cuenta de que la presa se había convertido en cazador. Lo que siguió no fue un tiroteo, fue una película de terror para el cártel. El rancho, que parecía un terreno abierto, era en realidad un campo de exterminio diseñado por la mente paranoica de un veterano. Elías conocía cada zanja, cada ángulo, cada sonido. Se movía por el maizal alto, como el viento, sin romper una sola caña. Los sicarios se separaron para buscarlo, cometiendo el error fatal de dividir la fuerza. El primero cayó cerca del pozo. Un lazo de alambre de púas, tensado a la altura del tobillo, lo hizo caer, y antes de que tocara el suelo, una sombra emergió de la tierra y el machete bajó de nuevo sin gritos, solo el ruido húmedo de la muerte. El segundo y el tercero murieron en el granero. Entraron pateando la puerta, con las linternas de sus rifles, cortando la oscuridad. No vieron a Elías colgado de las vigas superiores, esperando como una araña. Cayó sobre ellos con un cuchillo de combate oxidado que había desenterrado de su memoria muscular. Fue un combate cuerpo a cuerpo, visceral y sucio, donde los chalecos tácticos de los narcos no sirvieron de nada contra un hombre que sabía apuñalar en las axilas y en la ingle, los puntos blandos de la armadura. El pánico se apoderó de los restantes. Disparaban a las sombras, a los ruidos de los grillos, gritándose entre ellos. El carnicero intentó reagruparlos en las camionetas, pero Elías ya había anticipado eso. Un disparo solitario, seco y preciso, sonó desde el techo de la casa. Elías había recuperado un viejo fusil de cerrojo Mauser, una reliquia de la revolución que cuidaba mejor que a sus propios huesos. La bala atravesó el bloque del motor de la primera camioneta. Otro disparo reventó el neumático de la segunda. Estaban atrapados. La noche cayó por completo y el rancho se convirtió en un laberinto de muerte. Uno a uno, los sicarios fueron silenciados. No había honor en sus muertes, solo la eficiencia brutal de un hombre que solo quería volver a su silencio. Gritos ahogados, el crujir de huesos, el susurro de pasos en la hierba seca. En Elías no corría, acechaba, usaba el miedo como arma, dejando que imaginaran al demonio antes de que lo vieran. Finalmente, solo quedó el carnicero. Estaba en medio del patio, girando sobre sí mismo, con el fusil temblando en sus manos. Rodeado por los cadáveres de sus hombres, lloraba a la arrogancia
se había evaporado, dejando solo a un niño asustado, jugando a ser Dios. Sal, maldito, sal y pelea como hombre, gritó, su voz quebrándose. Elías salió de las sombras, pero no corrió, encaminó. Llevaba el machete en una mano y el fusil en la otra. Estaba cubierto de sangre que no era suya, su rostro una máscara inexpresiva. Bajo la luz de la luna, el carnicero levantó su arma, pero sus manos temblaban tanto que la ráfaga se fue al cielo. Elías disparó el Mauser desde la cadera. El impacto en la pierna del líder lo hizo caer de rodillas. Soltando el rifle, el viejo campesino se acercó lentamente. El olor a pólvora y sangre llenaba el aire nocturno, una fragancia que Elías conocía demasiado bien y que había tratado de lavar de su alma durante décadas. Se detuvo frente al sicario, que ahora suplicaba por su vida, ofreciendo dinero, poder, clemencia. Elías lo miró con una tristeza infinita. No había odio en su rostro, solo fatiga. La fatiga de saber que la guerra nunca termina, que solo cambia de lugar. Ustedes trajeron el ruido, dijo Elías en voz baja. Yo solo quería silencio. El machete bajó por última vez, terminando la noche. El amanecer encontró a Elías sentado de nuevo en el pórtico. Había arrastrado los cuerpos lejos, fuera de su vista, y había limpiado la sangre del patio con agua del pozo y tierra. Las camionetas seguían allí, monumentos negros a la estupidez humana, pero eso lo arreglaría después. Ahora solo importaba el maíz. Tomó una nueva mazorca y comenzó a desgranarla. Grano, grano, grano. Sus manos estaban limpias, pero él sabía que la mancha en su alma se había hecho más grande, más oscura. Los pájaros comenzaron a cantar tímidamente, y el sol volvió a salir sobre los campos de Agave, iluminando a un simple campesino que trabajaba la tierra, mientras el mundo seguía girando indiferente al hecho de que, en ese rincón olvidado de México, un viejo dragón había despertado para proteger su soledad, y ahora volvía a dormir con un ojo abierto.